llamo Bianca y bueno, mucha responsabilidad estar acá, mucha gente a la que quiero, a la que admiro, a la que he leído, así que bueno, un placer estar aquí. A ver, voy a tomar algunas de las cosas que había preparado y tratando de intersectarlas con las cuestiones que se plantearon hasta ahora, todas muy interesantes, algunas que quizás podríamos también poner en cierta tensión. Yo titulé mi ponencia de cómo la pandemia pone en evidencia las promesas incumplidas de la inclusión, ¿sí? Porque en realidad creo que la pandemia en sí no inventa nada, sino que pone de manifiesto lo que ya estaba, y como Freud planteaba, el cristal se rompe donde ya estaba delimitado. Sí, y esto no es solo para cada subjetividad, sino también es para las sociedades, ¿sí? En su conjunto, los países, los sistemas de salud, los sistemas de educación. Entonces, me parece que esto es quizás una oportunidad para ponernos a trabajar sobre esto, para preguntarnos sobre estas cuestiones. Por una parte, se escucha y se repite por todos lados que todos añoran volver a la normalidad, algunos ya hablan de la nueva normalidad, y parecería que nadie se pone en cuestión qué es la normalidad, y que la normalidad en realidad es un constructo, y es un constructo biopolítico que, como bien marcó Bianca, responde a determinados intereses, ¿sí? Y qué es normal y qué no es normal para cada época histórica está determinado por los que tienen el poder de decidir quiénes somos los normales, porque siempre hay un nosotros, que somos los que tenemos el poder de decidir quiénes somos los normales, hacia unos otros que son los anormales, ¿sí? Entonces me parecía muy interesante como Bianca insistía en su presentación para que, si vamos a hablar de inclusión, hablemos de un nosotros, ¿no? Es a todos nosotros como sociedad que debería hacernos pregunta esto. Y la otra cuestión es que otra de las cosas que pone en evidencia la pandemia es que esto es un problema colectivo, y que si es un problema colectivo, la solución entonces también tiene que ser colectiva. Creo que la idea de pensar en soluciones individuales, en héroes individuales para un problema que es de orden colectivo, en parte un problema sanitario, pero en gran parte, un problema político, ¿sí? Digamos, porque el virus no es solamente un bichito malo que vino a atacarnos a nosotros que no estábamos preparados. El coronavirus es un bicho que se armó, ¿sí? Que se construyó en un ecosistema que nosotros venimos boicoteando y arruinando como humanos, porque además lo que pone en evidencia este coronavirus es al humano como depredador, y como un depredador que básicamente se ataca a sí mismo. Entonces también por eso esto es un hecho político que tenemos que pensar de manera política, ¿sí? Y por otra parte también porque si hay algo que pone en evidencia este depredador es las políticas neoliberales. Bianca también hizo en parte referencia a eso, políticas que cada vez construyen más excluidos del sistema. Entonces nosotros estamos pensando, quizás desde el área de la educación, cómo incluir a nuestros niños y niñas que están por fuera del sistema. Pero antes de eso, tenemos que repensar por qué tenemos cada vez más excluidos en el sistema o por fuera del sistema. Recién Heidi hablaba de esto de los que están en los márgenes. Y los que están en los márgenes no son responsabilidad de los que están en los márgenes. Los que están en los márgenes están en los márgenes porque algunos armaron políticas que necesitan de que permanentemente haya cada más sujetos en los márgenes. Entonces, es sumamente importante que desde la educación pensemos qué respuestas vamos a dar,
pero antes de pensar las respuestas tenemos que poder pensar por qué están planteadas las cosas del modo en que están planteadas. Y esta es mi idea de mi trabajo en continuidad del trabajo con Bianca, que por supuesto, como me pasa muchas veces con Bianca, podríamos haberlo escrito juntas, estas conferencias, ¿no? Entonces, digo, me parece que hay una cuestión de responsabilidad, me parece que cuando pensamos en inclusión, no podemos pensarla sin pensar las políticas de inclusión, porque si no estamos creyendo que se trata de la buena voluntad de algunos, y es absolutamente bienvenida la buena voluntad, y es absolutamente bienvenida la amorosidad en el trabajo con cada uno, pero es difícil que esa buena voluntad haga su, digamos, deje su marca si no está enmarcado en un marco global de políticas de inclusión. Por supuesto, después está cada profesional, cada docente, cada uno que está en su rincón, y hay muchísimos docentes, muchísimos profesionales haciendo un excelente trabajo y dando lo que tienen y lo que no tienen en este momento tan grave a nivel mundial para llegar a cada uno de sus estudiantes. Por otro lado, me importa mucho rescatar lo que decía Heidi en relación a la cuestión de que este no es simplemente un cambio de dispositivo, ¿sí? No es que de repente decidimos en el mundo cambiar a la modalidad de educación virtual. Estamos construyendo estrategias ad hoc en un contexto de emergencia sanitaria, ¿sí? No es que es educación virtual para los niños con distintas problemáticas que tenemos que incluir. Estamos hablando de cómo sostenemos la educación y cómo sostenemos la educación de los más vulnerables en un contexto de emergencia sanitaria que en muchos países, como lamentablemente tomaba Bianca de Brasil, niegan lo que está ocurriendo. Entonces, no es lo mismo, porque eso tiene que ver con políticas públicas. Entonces, no es lo mismo vivir en un país que está tomando en cuenta lo que está sucediendo y está viendo cómo gestiona en toda esta situación de emergencia sanitaria para que cada vez, para poder incluir a todos los más posibles, y no es lo mismo vivir en un país donde simplemente desconoce y niega lo que está ocurriendo, o en un país que dice, bueno, que sobrevivan los más aptos, ¿sí? Tenemos algunos países donde la política pública en este momento es que sobrevivan los más aptos, y que sobrevivan los más aptos difícilmente incluya a nuestros niños que siempre están excluidos, con lo cual ahora van a estar doblemente excluidos y doblemente en riesgo. Entonces, todo esto es digamos, el contexto que no podemos olvidar, y el contexto en el que hoy tenemos y debemos construir políticas de inclusión para nuestros niños y niñas. Con una pregunta fundamental, que es cómo construimos entonces escuela sin escuela, o sea, cómo construimos escuela hoy sin los edificios de las escuelas, ¿sí? Porque no es que elegimos la educación virtual, hoy es la única opción que tenemos para muchos de nuestros niños y niñas, pero muchos de ellos además ni siquiera tienen esta opción, porque como decía Heidi, no tienen dos dispositivos, no tienen acceso, no tienen conexión a internet. Entonces, esto duplica la exclusión, ¿sí? Esto es la exclusión de la exclusión. Entonces, ahí es donde se necesitan políticas públicas para ir a enlazar a esos niños, para, como decía Daniel Penac, repescarlos, ¿sí? Pero no es responsabilidad del niño, tampoco es responsabilidad de sus padres en primera instancia, ¿sí? Es responsabilidad de un sistema que tiene que ir a la búsqueda de ellos y no estar esperando que ellos encuentren las maneras de conectarse. Por supuesto que si además la familia puede colaborar y acompañar, sería maravilloso. Pero necesitamos que la responsabilidad principal de que nuestros niños estén sostenidos por la educación sea
de las políticas educativas. Ni siquiera quiero decir de cada maestro, ¿sí? Después están los maestros los maestros y los profesionales de la salud que se parapetan y se resguardan en la burocracia y en lo que no se puede o no me dejan, y están los maestros que yo llamo desobedientes. Creo que acá están los maestros desobedientes, los profesionales desobedientes, que no se quedan simplemente con eso que les proponen, porque en muchos casos, sobre todo cuando trabajamos con familias de pocos recursos, a veces parece que para las familias pobres las propuestas son pobrísimas, paupérrimas, ¿sí? Y creo que es una enorme responsabilidad, y que justamente cuanto menos recursos tienen esos niños y cuanto menos recursos tienen esas familias, más ricas deberían ser las propuestas, porque probablemente sean las únicas propuestas que tengan. Entonces creo que aún tenemos una responsabilidad mayor con esos niños, con esas niñas y esas familias de menores recursos, y menos en Argentina yo encuentro propuestas sumamente ricas y comprometidas en este sentido. Incluso a veces encuentro propuestas mucho más ricas y comprometidas en escuelas que trabajan con familias de muy bajos recursos, que en otras que tienen quizás en las clases medias, que están mandando y acribillando a las familias con actividades en PDF, ¿sí? Donde el padre lo único que le queda es hacer lo que puede, porque en realidad escuelas que se han olvidado, ustedes piensen que en el hemisferio sur a nosotros nos agarra la cuarentena o el aislamiento o el confinamiento, depende cómo se diga en cada país, a 10 días de comenzadas las clases, ¿sí? Al menos en Argentina habían pasado 10 días de comenzadas las clases. Entonces, muchos niños y muchas niñas que comúnmente estaban en procesos de inclusión, bueno, no habían ni comenzado esos procesos de inclusión, entonces, y en algunos casos, digamos, cuando yo desde el área de profesional de la salud me puse en contacto con las escuelas cuando vi que no estaban respondiendo, me han dicho, uy, nos olvidamos que ese niño y esa niña tenía que trabajar, había que trabajar ciertas adaptaciones, o bueno, que lo hagan los padres. Entonces, digo, me parece que ahí la escuela, digamos, como sistema no puede desentenderse, y que justamente por eso decía que la pandemia hoy pone en evidencia mucho más la exclusión de la exclusión. En ese sentido, hay varios autores que están pensando la pandemia como un acontecimiento, ¿sí? Un acontecimiento al modo en que lo plantea Badiou, ¿sí? Pensar el acontecimiento es pensarnos en ese lugar y pensar qué vamos a hacer con esto que nos está ocurriendo, ¿sí? Entonces, para eso, por una parte, tenemos que pensar que la clínica siempre es política y toda acción educativa es política. Y lo que hagamos y no hagamos con nuestros niños y niñas en los procesos de inclusión es una decisión política. Ya no solo de las políticas macro, sino de nosotros como sujetos políticos, ¿sí? Y en ese sentido, tenemos que pensar cómo habitar la inclusión. Y habitar la inclusión es politizar la vida desde ella misma, ¿sí? Es interrogarnos acerca de qué escuela queremos construir para pensar qué sociedad queremos construir. Se trata entonces de un pacto colectivo y no algo que concierne al niño incluido, a su familia o a los profesionales que trabajan con él. Es un pacto que tiene que ver con la sociedad en su conjunto. Para eso tenemos que pensar que la inclusión no es un fin en sí mismo, un objetivo a alcanzar como una meta última. Es un proceso, ¿sí? Algo de esto decía Heidi, es un proceso, y es un proceso de transformación que transforma al sujeto que
está incluido y nos transforma a todos, o nos debería transformar a todos. Si esto ocurre, entonces podríamos pensar la inclusión, el proceso de inclusión como un acontecimiento que ya no deja a nadie afuera, porque todos nos tendríamos que estar pensando en ese proceso, ¿sí? Y donde ya, digamos, muchas veces nos encontramos con esta frase cuando vamos a las escuelas con nuestros niños que necesitan ciertos procesos particulares, nosotros no estamos preparados para esto, ¿no? Y el no estamos preparados para esto habla de un niño, de un sujeto, pero se pierde ese sujeto, se pone por delante de ese sujeto una etiqueta diagnóstica, una clasificación y una idea de que la escuela común no estaba preparada para eso. La verdad es que para la pandemia y para esta cuarentena y para este aislamiento nadie estaba preparado. Entonces estamos todos igualados, nadie estaba preparado para esto. Con lo cual ahora lo que nos queda es construir estrategias, es inventarlas, que es en realidad lo que tenemos que hacer con cada niño y cada niña que nos desafían, como decía Heidi, porque quizás no aprenden en los tiempos y en los modos esperados. Y hoy probablemente nadie pueda aprender en los tiempos y los modos esperados, porque lo esperado no era una pandemia. Y lo que no podemos hacer es hacer de cuenta que la pandemia no está y simplemente hacer un traslado del programa que ya teníamos armado y aprobado y era hermoso y precioso y le habíamos puesto nuestra mejor dedicación a otro dispositivo. Ahora tenemos que inventar de vuelta. Y ahora tenemos que inventar... Tenemos un minuto para concluir, perdón. Muchas gracias. Ok, y ahora tenemos que inventar para cada niño y cada niña, ¿sí? Y en ese sentido, creo que tenemos una oportunidad, y es la oportunidad de generar una conversación, ¿sí? Entendiendo que la conversación es conversar, ¿no? Viene de una reunión, encuentro, y versar viene de girar, dar vueltas y cambiar. Entonces, hay algo que necesitamos armar de nuevo, pero que no puede ser en un armado alejado de nuestros niños y nuestras niñas, que tiene que ser con ellos, no es para ellos, ¿sí? Muchos de los movimientos de personas con discapacidad hablan nada de nosotros sin nosotros. Entonces, en esta idea que planteaba Bianca, lo que tenemos que construir es una nosotredad, ¿sí? Donde todos nosotros estamos incluidos y el otro en su otredad está incluido. Pero para eso no es pensar sobre el otro, es pensar con el otro. Nosotros tenemos que preguntarle a cada niño, a cada niña, a cada familia, ¿cómo están? ¿Qué necesitan? ¿Les está sirviendo lo que estamos haciendo? ¿Les llega? ¿Pueden con ello? Independientemente de si puedo pensar que es probablemente media hora sea mejor que 2 horas, probablemente un video sea mejor que un PDF. Me parece que fundamentalmente la idea es pensar con ellos, porque no estamos para enseñarles nuestro saber, están porque nadie sabía de esto. Entonces estamos para construir con ellos. Entonces podríamos plantear que educar es tener con quién conversar. Para esto el otro tiene que ser un igual como condición de inicio. Es decir, un otro al que le supongo inteligencia, saberes, no un ser que tengo que iluminar, no un desigual al que tengo que igualar, no una oposicionista que tengo que encarrilar o una anormal que tengo que normalizar, sino un sujeto con el que precisamos construir los puentes para el encuentro. Pensar en compañía la situación educativa, plantear interrogantes que abran nuevos devenires, pensares sensibles, empáticos, alojadores de otra edad, promover experiencias transformadoras. Es decir, se trata de pensar las transformaciones para transformar los pensamientos que promuevan otras experiencias que posibilitarán producir otras subjetividades. Muchas gracias.